Mi nombre es Alex Abancens, soy el gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y la jornada de hoy va a ir orientada en torno a la fabricación aditiva. Red.es nos ha seleccionado como una oficina de transformación digital para todo el País Vasco dentro del programa Oficina Acelera PYME, que está financiada con fondos europeos bajo el lema Una manera de hacer Europa. Como oficina de transformación digital tenemos dos funciones. Por un lado es la de realizar jornadas de dinamización y aceleración del proceso de transformación digital de las pymes, de los autónomos y de los emprendedores a través de herramientas, tecnologías habilitadoras y de herramientas TICs. Y por otro lado, damos apoyo y asesoramiento en todo este ámbito de la transformación digital. Vamos a realizar unas 150 jornadas en 2 años, así que os animo a que visitéis nuestra página web porque va a haber mucho tipología diferente de jornadas y seguro que muchas os van a interesar. Unas breves instrucciones para la jornada de hoy. Por favor, para que la experiencia sea más positiva para todos, pues tanto los micros como las cámaras apagadas, por favor. Si alguno tiene alguna pregunta, tiene el chat para realizar la pregunta. En principio, al final de la jornada habrá un tiempo para trasladar a los ponentes las preguntas que haya. La jornada está siendo también grabada para que posteriormente pues, vosotros la podáis volver a ver. Y al final también os mandaremos un formulario, una encuesta de valoración que para nosotros es muy, muy importante. Así que os pedimos, por favor, que nos la contestéis porque nos ayudará a mejorar en los futuros eventos que hagamos. Todas las presentaciones que veis en la jornada se os distribuirá. Ahí me gustaría decir que al que nos responda a la encuesta de valoración se la mandaremos, pero bueno, generalmente somos muy generosos y la mandamos a todos. Vale, para la jornada de hoy está, como cuento al principio, está orientada en el ámbito de la fabricación aditiva en la industria, fabricación aditiva metálica. Vamos a ver un poco lo que es la tecnología, vamos a ver algún caso práctico y al final también veremos casos de éxito. Para eso tenemos hoy a dos grandes profesionales. Por un lado tenemos a Nacho de Ávila, ingeniero de diseño y fabricación aditiva en Optimus 3D, y por el otro lado tenemos a Asier Cuesta, que es ingeniero industrial e ingeniero de aplicación en Sariki. Nacho, pues todo tuyo, ya te cedo el volante de la jornada. Vale, escarricasco. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a pasar a compartir la presentación. Bien. Espero que se vea bien, si no me decís. ¿Se ve bien, Nacho? ¿Todo bien? Vale, perfecto. Bueno, voy a intentar, como vamos a tratar varios conceptos generales en esta presentación, voy a intentar haceroslo lo más ágil y digerible posible. Entonces, bueno, vamos a empezar con una pequeña presentación primero de quiénes somos nosotros, quién es Optimus 3D. Entonces, Optimus 3D es una empresa especializada en ingeniería y últimas tecnologías de fabricación, principalmente fabricación aditiva, fundada en 2014 en el Parque Tecnológico de Álava. ¿Vale? Entonces, nuestra misión es transformar el diseño y la fabricación de productos y soluciones funcionales, optimizándolos, haciendo uso y aprovechándonos pues, de estas últimas tecnologías de impresión 3D y tecnologías de optimización topológica y diseño. Por otro lado, pues en estos últimos años nos hemos ido certificando en diferentes ISOs también, pues, principalmente enfocadas a los 3 sectores más fuertes para los que trabajamos, que sería medicina, automoción y aeronáutica. También mencionar que bueno, Optimus 3D es socio de RPK, que bueno, supongo que la mayoría de vosotros lo conoceréis. Entonces digamos que es un músculo muy, muy potente del que podemos ir de la mano.
Principalmente, como os decía, nuestro trabajo se apoya en tecnologías de impresión 3D. Entonces, como podéis ver en la diapositiva, pues una gran parte de nuestro trabajo se centra en la fabricación de piezas, también en servicios de ingeniería y una parte más pequeñita en servicios de consultoría. Y también podéis ver, pues bueno, una vista general, pues un poco de lo que os comentaba antes, ¿no? De los sectores y los clientes pues, más representativos de cada uno de ellos para los que hemos ido trabajando durante estos años. Hecha la presentación, ahora vamos a entrar. Quiero daros una visión, supongo que la mayoría estáis familiarizados con lo que es la fabricación aditiva, pero bueno, voy a intentar hacerlo rápido, una visión general de lo que es la fabricación aditiva. Que, como podréis haber visto en los últimos años, está teniendo un crecimiento muy importante, se está haciendo mucho más accesible y mucho más conocida. Entonces, por un lado, hay que diferenciar entre fabricación aditiva e impresión 3D. La impresión 3D, pues, es lo que conocemos comúnmente como las impresoras que podemos tener de sobremesa, que ya podemos tener en casa porque las hay en grandes superficies y principalmente se enfocan a la tecnología FDM, que al final no deja de ser una bobina de un plástico que a través de un extrusor que lo calienta, lo derrite y va dibujando la pieza, ¿no? Estas tecnologías, pues eso, van muy bien y veremos que esas tecnologías también se han trasladado al mundo industrial. La fabricación aditiva, por eso, va un poco más allá. O sea, tiene una mayor cartera de materiales, tanto plásticos como metal, mejores precisiones, mejor capacidad de producción. Entonces, por eso, pues digamos que es ese escalón por encima de lo que sería la impresión 3D tradicional. Aquí podéis ver en esta diapositiva un vistazo muy rápido, con mucha información, pero es un poco el cronograma de la fabricación aditiva desde que empezó a dar sus primeros coletazos en los 80, cuando se empezaron a generar las primeras patentes, los primeros conceptos de estas tecnologías, cómo ha ido creciendo hasta que, pues, principalmente en esta última década, pues ha sido un poco el boom, ¿no? Donde ya se han hecho grandes inversiones, se han desarrollado mejores tecnologías, la cartera de materiales cada día se amplía más. También los conceptos de aplicación de estas tecnologías han ido evolucionando, han ido saliendo nuevas vías de negocio, como puede ser la bioimpresión en medicina. Entonces, bueno, esto, digamos, hay muchísimos más puntos de referencia a lo largo de todos estos años, pero bueno, en un vistazo general, pues un poco eso, desde el nacimiento hasta el asentamiento y lo que queda por delante, ¿no? Que también es importante. Y dicho esto, pues hay que mencionar la gráfica de Gartner, que al final es teoría, no deja de ser un planteamiento teórico de el futuro esperable de diferentes tecnologías, es decir, las diferentes fases desde la aparición de estas tecnologías y cómo van evolucionando, cómo va siendo su evolución a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ahí podéis ver que sí que es verdad lo que es la impresión 3D en diferentes sectores y en diferentes enfoques de uso, pues ya está realmente asentado. Sí que es cierto que todavía queda camino por recorrer a la hora de hacer unas producciones con mayores tiradas. Eso es ahora mismo un poco esa pata un poco más coja de estas tecnologías a la hora de generar piezas. Y otro vistazo general un poco de la aplicación final por sectores y por tipología de piezas de cómo va a ser ese crecimiento en un futuro, ¿no? Al final, pues el sector de la impresión 3D está en alza, sigue creciendo y sí que es verdad que ya no se centra tanto en el desarrollo de prototipos, sino que la visión a futuro es poder ser una tecnología tan habitual como las tecnologías tradicionales a la hora de producir piezas a nivel industrial.
Ahora os voy a ir comentando un poquito. Las principales tecnologías no son todas, pero sí que es verdad que son las que os voy a hablar son las más extendidas y las más conocidas. Empezamos por el FDM básico, que era lo que os comentaba antes, son unas bobinas de diferentes materiales termoplásticos. Serían las tecnologías que podemos tener a nivel doméstico, pero sí que grandes casas, como por ejemplo Stratasys, que es uno de los referentes en fabricación aditiva, pues ha ido un paso más allá y ya ha desarrollado esta tecnología de cara a una producción industrial, con mejores materiales ya certificados, enfocados a sectores industriales como puede ser el transporte con el ULTEM. Entonces, sigue siendo el mismo concepto, sigue siendo, pues al final, esa bobina de material que se calienta y va dibujando la pieza, con la diferencia que en este caso el material de soporte no es el mismo material que estábamos usando para la pieza, sino que en este caso se complementa con un material adicional retirable y pues con unas características mecánicas y térmicas obviamente mucho mejores que las que teníamos hasta ahora. Una siguiente tecnología sería las resinas fotopoliméricas, en este caso, por ejemplo, también de la casa Stratasys. Este concepto es mucho más similar a las impresoras de tinta tradicionales, porque al final se carga con unos cartuchos. Esos cartuchos es una resina semilíquida que unos inyectores la van depositando y luego una lámpara pasa y endurece lo que sería solo la pieza. En este caso también lleva un material complementario de soporte que al final no deja de ser como una cera muy fácilmente retirable. La podéis retirar incluso con la mano. Normalmente se utiliza agua a presión, tampoco a una presión muy alta. Y aquí pues también tiene la ventaja de que se pueden combinar diferentes materiales. Esta tecnología también ha evolucionado mucho en los últimos años y dio el salto de poder usar solo un material a combinar dos, y ahora ya está en las últimas máquinas donde puedes combinar diferentes materiales, hasta 256 colores. Son las últimas con las que yo he tenido oportunidad de trabajar y sé que han seguido evolucionando. Sí que es cierto que estas piezas son quizás un poquito menos funcionales, tienen una vida útil más corta, son más frágiles, son más sensibles, por ejemplo, a la luz solar, al calor. Entonces, bueno, sí se quedan más generalmente a nivel conceptual. Tienen la posibilidad de hacer materiales semitransparentes, translúcidos, materiales gomosos, pero bueno, digamos que no se les puede castigar tanto como a otro tipo de piezas. Luego pasaríamos a lo que sería ya el sinterizado láser o la tecnología multijet fusion en material plástico en poliamida. Al final es un polvo tamizado súper fino y cada una de estas tecnologías lo que hace es, mediante un láser o mediante un elemento aglutinante, también ya con unos volúmenes de trabajo mayores, pues nos permite el fabricar piezas en este material plástico que es muy similar al ABS tradicional, y aquí sí que con unas características mecánicas y térmicas muy buenas. Estas piezas sí que pueden ser totalmente funcionales, sí que tienen mucha resistencia a tracción, a impacto y demás. Entonces, digamos, y aparte su producción ya tiene una mejor capacidad en cuanto a volumen. Sería un poco el subir ese escalón. Y en el escalón siguiente sería el mismo concepto de tecnologías de sinterizado láser, pero en metal. Digamos, eso ya es un poco el tope gama de estas tecnologías, tanto en uso como en el resultado final de las piezas. Aquí podemos hablar de aceros, de aluminios, de titanio, un poco dependiendo de los requisitos finales para la pieza o del sector en concreto, donde pues, el concepto es el mismo. Es un polvo muy fino, tamizado, donde sobre una cama móvil se deposita una capa de ese polvo. Se puede regular estamos hablando desde 30 micras, 60, 90, 120 micras generalmente. Entonces, un cepillo cubre con esa fina capa de polvo y el láser dibuja la pieza en cuestión.
Entonces el proceso es bastante ágil y en este caso estas tecnologías sí que es verdad que tienen una mayor limitación de volumen de trabajo, pero estamos hablando de fabricaciones de horas generalmente. Luego sí que es verdad que en cuanto al metal, pues dependiendo del material, sí que necesitan un tiempo de enfriamiento concreto, luego necesitan generalmente un tratamiento térmico controlado, un poco también dependiendo de las funcionalidades que busquemos en esas piezas, pero el resultado final al final es mucho, mucho mejor de lo que generalmente podemos esperar, y con la posibilidad también de luego darle diferentes postprocesados si es necesario o mecanizados. Aquí veis un poco pues lo que os acabo de comentar en una visión un poco más detallada, ¿no? Pues con los diferentes materiales o los más extendidos y algunos ejemplos de uso. Como os decía, pues están las resinas fotopoliméricas, que son los primeros ejemplos. Después sería el FDM y luego ya pasaríamos pues, al trabajo de metal en camas de polvo. Y un poquito más de información más detallada con las ventajas y las desventajas de estas tecnologías. Al final se centran pues, principalmente en el volumen y la capacidad de producción, los costes y la velocidad de producción y de obtención de las piezas. Al final, pues, el sinterizado láser y sobre todo en metal sigue teniendo unos costes más elevados que todas las tecnologías plásticas. Entonces, siempre hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Saber, tener claro qué es lo que buscamos, tener claro cuál es el objetivo final de las piezas a desarrollar y entonces seleccionar la mejor tecnología y el mejor material que nos pueda encajar dentro de esos requisitos. Aquí serían un poco el reflejo de los materiales que tenemos y que trabajamos nosotros en Optimus 3D. Donde podéis ver pues eso, que hay una resistencia a la tracción de los materiales bastante alta, a impacto. Bueno, ahí tenéis un poco más detallado un poco lo que es cada material, la tipología de test de validación para estos materiales y bueno, para que os hagáis una visión general de las diferentes tecnologías, material y todos estos valores que os comentaba. Y lo mismo en metal. Para que veáis, hemos intentado resumirlo lo más detalladamente posible, pues eso, para que tengáis esta información y os pueda valer a futuro a la hora de decidir tirar por una tecnología o por otra o por un material u otro. ¿Cuándo utilizar cada una de las tecnologías? ¿Cómo saber cómo seleccionarla o cómo orientar el diseño de cara a lo que buscamos? Pues principalmente hay que determinar qué material queremos, con los requisitos del material y las características pues, térmicas, mecánicas, resistencia a gases o a químicos. Independientemente de lo que queramos, seleccionar ese material, seleccionar el volumen de la pieza que buscamos, porque como os decía antes, no todas las tecnologías tienen las mismas capacidades de fabricación a nivel de volumen de pieza. Y luego, principalmente, buscar tolerancias, es decir, la precisión que necesitamos y los costes. Al final hay muchas piezas, sobre todo en metal, que dependiendo de lo que necesitemos, pues sale mucho más interesante en fabricaciones unitarias o de series cortas apostar por estas tecnologías antes que por procesos tradicionales que teníamos hasta ahora, ¿no? Al final, cuando necesitamos tiradas más largas, sí que es verdad que tenemos que enfocarnos a estos procesos, pero para tiradas, ya os digo, cortas, los costes resultan al final mucho más interesantes que por los métodos tradicionales. En plástico lo mismo. Al final son conceptos muy similares donde tenemos que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre los costes que buscamos, la cantidad de piezas a producir, los plazos, que al final los plazos es un poco la mayor ventaja competitiva de estas tecnologías, el poder tener tu pieza final en pocos días y con unas tolerancias cada vez mejores y la verdad que bastante bien acabadas.
a día de hoy no se puede comparar con procesos tradicionales con inyección o con el mecanizado de precisión, pero sí que es verdad que según el uso que busquemos se puede hacer ese postprocesado o si no, buscar y definir bien esas tolerancias que definimos, ¿no? que necesitamos. En metal lo mismo. Al final en metal sí que tenemos mayor limitación, pues dependiendo porque en metal la pieza se autosoporta, es decir, vamos a tener que fabricar y que diseñar ese andamiaje que soporte la pieza, que permita que la pieza se fabrique y que luego además contenga muchas veces las tensiones que se acumulan durante las fabricaciones. Al final en metal las tensiones a las que trabajan las máquinas son muy altas y dependiendo del material, pues como puede ser el titanio, que es un material muy caprichoso y que suele dar bastante guerra a la hora de trabajar con él, pues hay que definir bien ese material de soporte que se van a usar, esos andamios que van a soportar la pieza, para luego pasar a un procesamiento térmico que optimice las cualidades que buscamos, ya pueda ser a mayor resistencia, mayor dureza, darle, que en los últimos tiempos hemos estado trabajando, por ejemplo, en piezas de titanio, dar cierta flexibilidad a estas piezas. Entonces, bueno, al final cada requisito que nos vayamos marcando en esa lista, pues nos va a ir enfocando hacia donde tenemos que llegar en este tipo de tecnologías. Lo mismo que os comentaba antes. Al final esto es un vistazo general de las tecnologías que tenemos en Optimus 3D, tanto en plástico como en metal. Tenéis diferentes tecnologías con las diferentes máquinas que tenemos y la cartera de materiales que trabajan estas máquinas o los más habituales, porque generalmente sí que son más amplios, pero digamos que los materiales más extendidos y más solicitados serían estos que veis en la lista, con los volúmenes de trabajo que permiten trabajar estas tecnologías. Al final, dependiendo de lo que busquemos, pues podemos combinar una u otra. Y sí que es cierto que en estos volúmenes de trabajo no es como antes o no es como en los procesos tradicionales de inyección o de mecanizado, que digamos que es en una producción en serie siempre es la misma pieza que se va produciendo continuamente. La ventaja de estas tecnologías es que podemos combinar diferentes geometrías, podemos combinar diferentes piezas en una misma fabricación. Entonces también es otra de las ventajas que tenemos. No necesitamos fabricar varias piezas de la misma geometría, de la misma referencia, sino que a lo mejor si buscamos un conjunto de piezas unitario o en una serie corta, podemos ir fabricando ese conjunto con sus diferentes referencias en una misma tirada. Entonces también ahí está un poco la ventaja de también necesitar unas inversiones iniciales, en este caso nulas, solo enfocadas a la pieza en sí. No necesitamos moldes, no necesitamos más trabajo que el del propio diseño de la pieza. Para que también tengáis esa referencia visual de lo que sería cada tecnología, de lo que sería cada máquina, por si algún día tenéis la oportunidad de trabajar con ellas o de verlas, estos serían los ejemplos de máquinas que trabajamos. Tenemos la Fortus, que sería una máquina de Stratasys, que sería la tecnología FDM ya enfocada al sector industrial que os comentaba antes y que tiene una cartera de materiales bastante amplia. ABS, policarbonatos, polipropilenos, el ULTEM. Bueno, es un montón de materiales que según lo que necesitemos pues se puede adaptar muy bien a estos requisitos. Por otro lado estaría la tecnología PolyJet, las resinas fotopoliméricas. Y ya pasaríamos un poco a la primera división, ¿no? Tanto en plástico como en metal, que sería la Hewlett Packard. Al final es material, es la poliamida. Y pasándonos a metal, sería la Renisou, la Renan 500. Y en este último año hemos adquirido una máquina desarrollada también aquí en el País Vasco, la ONA Sami Labs. Esta máquina lo que busca, y esta empresa con la que colaboramos también a la hora de un poco trabajar con ellos en la concepción de estas máquinas y darles un uso y castigarlas todo lo posible para
para también mejorar esa evolución. El objetivo de esta tecnología es hacer más accesible la fabricación en metal, abaratar costes y que no sea un aspecto tan diferenciador respecto a otros procedimientos. Entonces, principalmente estamos trabajando a día de hoy en aceros, tanto en inox como acero herramienta, y con muy buenas prestaciones, con mucha agilidad de trabajo. Ya os digo, los trabajos entran y salen casi a diario, por lo que a un precio más competitivo, pues el resultado de las piezas está ganando mucho terreno para esta tecnología. Y una última tecnología que hemos añadido a la cartera de trabajo de Optimus, en colaboración con Adilan, sería el WAM. Al final es el mismo concepto del FDM plástico que comentábamos antes. Son unos hilos que se van depositando para generar las diferentes capas, pero en este caso mediante soldadura. Soldadura por arco o por aporte de hilo, lo que nos permite hacer piezas de mucho mayor tamaño, un volumen mucho mayor, pues sobre todo a la hora de buscar en diferentes sectores, por ejemplo, moldes para piezas ya de dimensiones considerables, pues en los materiales tradicionales de la soldadura. Sí que es cierto que estas piezas, como veis en la imagen de la derecha, hay que darle un sobreespesor, porque luego sí que necesitan ese postprocesado de un mecanizado posterior. En este caso, lo bueno es que tenemos esa geometría unitaria o incluso matricial, porque podemos trabajar según el volumen de la pieza con diferentes unidades y posteriormente darles ese acabado fino para su aplicación industrial. ¿Servicios tecnológicos que ofrecemos en Optimus 3D? Pues todo lo que os comentaba antes. Desde trabajos de ingeniería, prototipado, series cortas, y luego proyectos de I+D, siempre o generalmente vinculados a la aplicación de estas tecnologías. Ejemplos de los servicios que os comentaba, pues ejemplos de prototipado. Según el sector, pues en fases conceptuales de desarrollo de nuevos productos o de nuevas piezas, pues siempre estas tecnologías son muy útiles a la hora de sacarlo, porque al final el papel todo lo resiste, pero una vez que lo tienes en las manos, una vez que puedes jugar con estas piezas, siempre te va a permitir optimizar los diseños. Al final hay muchas cosas que te das cuenta cuando lo ves en la realidad, cuando lo tienes sobre la mesa y empiezas a jugar con ello. Entonces, estas tecnologías están muy bien en la fase de validación conceptual de cualquier desarrollo a nivel industrial, tanto para talleres, oficina técnica, como cualquier empresa que esté apostando por nuevos conceptos. Y aquí también tiene sitio tanto para piezas plásticas como para piezas en metal. O sea, no tenemos por qué cerrarnos a esta fase conceptual solo para materiales plásticos, sino que muchas veces también esa validación conceptual y funcional de las piezas también nos va a exigir sacar unos prototipos en metal, pues precisamente para ver ese rendimiento que buscamos y validar ese rendimiento. Otro de los trabajos que solemos desarrollar es el desarrollo de utillajes. Al final, para diferentes sectores industriales, siempre podemos desarrollar esas herramientas a medida, generalmente en series cortas, no hay una exigencia de series muy amplias y que según las necesidades que tengamos, lo que hablábamos antes, pues, dependiendo de la resistencia, dependiendo de la aplicación que se le vaya a dar, pues podemos definir unos materiales u otros para su fabricación. Esto no siempre nos va a permitir optimizar nuestros procesos productivos y hacernos esas herramientas a medida que nos van a facilitar un poco el día a día la producción normal de nuestra empresa. Al hilo de esto tenemos la tirada de series cortas y posibles recambios. Estamos en lo mismo. Estas tecnologías nos permiten sustituir
piezas en tiempos muy ágiles, con costes unitarios muy competitivos y que en nuestra cadena de valor y en nuestra cadena de producción nos pueden marcar la diferencia. Al final, pues, la mayoría sabemos que una parada de producción siempre genera muchos problemas que cuanto antes los solventemos nos vamos a ahorrar sobre todo muchos problemas y mucho dinero. Entonces, al final, siempre hay que tener en mente estas herramientas como esa posibilidad de agilizar cualquier tipo de sustitución o reparación de elementos productivos. También a la hora de sacar moldes. Otra diferencia de estas tecnologías es que nos permiten desarrollar geometrías que hasta ahora era imposible sacar en una única pieza, ¿no? Entonces, la diferencia es que pues incluso para disipación de calor podemos generar piezas con una canalización interna que nos permita que ese enfriamiento sea mucho más rápido. Por ejemplo, en moldes, geometrías fabricadas en una única pieza que antes teníamos que fabricar pues, por métodos tradicionales, ensamblando, lo que conllevaba pues, unos mantenimientos determinados con los costes asociados y la vida útil más corta para esas piezas. Entonces, aquí por este lado podemos también añadir esas ventajas a estas tecnologías. Luego los servicios de ingeniería también orientados a aprovechar mejor estas tecnologías, tanto en temas de simulación por elementos finitos, optimización topológica, todo lo que nos permita mejorar esas geometrías, optimizar los costes asociados a esas geometrías, y eso lo vamos a ver ahora un poco más detallado, para poder generalmente reducir peso, coste y hacer esas piezas mucho más competitivas frente al concepto anterior que estábamos aplicando. Entonces, un vistazo general de lo que es la optimización topológica. Al final, la optimización topológica parte de un diseño existente y mediante algoritmos intentamos mejorarlo, intentamos que respetando las funcionalidades mecánicas de esa pieza, minimizando la cantidad de material usada, por lo tanto aligerando la pieza, pues tener ese comportamiento y esa funcionalidad sin modificación, pero con los costes y el ahorro asociados tanto en costes como en peso generalmente. Hay que diferenciar la optimización topológica del diseño generativo. El diseño generativo es un concepto diferente, pero que no parte de una modificación de un elemento inicial. Al final, esto es buscando una determinada funcionalidad, buscando unos requisitos a cumplir, generamos una nueva geometría para esa función. No es como antes, que lo que hacemos es optimizar la geometría existente, sino que aquí generamos una nueva. Aquí veis un ejemplo muy rápido. La optimización se centra en principalmente aligerar material respetando la geometría al máximo posible, manteniendo el diseño y la idea original, y el diseño generativo es, con ese mismo objetivo final de la funcionalidad a cumplir, genera una geometría nueva. Y veis un poco principalmente los dos objetivos principales, que es minimizar la cantidad de material y maximizar la rigidez. Os voy a mostrar varios ejemplos de lo que sería, pues por un lado, aprovechándonos de la simulación por elementos finitos que nos va guiando para cómo optimizar esas piezas. Al final partimos de una geometría de referencia, tenemos una serie de obstáculos iniciales definidos que hay que salvar, y unas restricciones también iniciales. Entonces, con esos tres datos o esas tres variables de partida, empezamos a hacer el trabajo de esa optimización y de ese diseño generativo. Al final, en este caso, no es lo mismo la optimización, porque aquí no estamos optimizando la pieza real, sino que lo que estamos haciendo es
como veis a la derecha, generar una pieza nueva que cumpla los mismos requisitos, pero también con la opción de optimizar ese ahorro de material. Y aquí estamos en el mismo ejemplo, ¿no? Al final tenemos unos obstáculos, unas restricciones, unas condiciones de contorno que buscamos para la pieza en cuestión, y a partir de ahí tenemos diferentes iteraciones para generar diferentes geometrías. Con esas geometrías que obtengamos, pues al final seleccionamos la que mejor encaje dentro de los requisitos marcados. Aquí veis un vistazo muy rápido, pues esas diferentes iteraciones, ¿no? Al final la pieza se va aligerando y según el grado de aligeramiento que busquemos, pues obtenemos un diseño u otro. Y aquí un resumen muy práctico. Tenemos una pieza original, tenemos unos resultados de la simulación por elementos finitos, pasamos a una optimización topológica, que al final es, respetando la misma geometría, intentamos aligerar al máximo el material, con un resultado de una reducción de peso, obviamente, cumpliendo con los requisitos que nos marca esa simulación. Y el diseño generativo, como veis, es otra pieza totalmente diferente, que cumple esos mismos requisitos y con un aligeramiento de peso también mucho mayor. Aquí veis un poco pues, las ventajas de esas geometrías que obtenemos mediante el diseño generativo o la optimización topológica, que normalmente nos saldrían muy costosas haciéndolas por procesos tradicionales o directamente no podríamos, y las ventajas de la fabricación aditiva para desarrollar este tipo de geometrías complejas. Y ahora muy brevemente algunos casos de éxito de aplicación de toda esta información que os he ido dando, que espero que no haberoslo hecho muy pesado a lo largo de estos años que hemos tenido en Optimus. Hablamos prototipado, en este caso insertos refrigerados. Como veis en la pieza del fondo, estas piezas sí que tienen un acabado superficial un poco más rugoso, y posteriormente se les puede dar un mecanizado y un pulido para tener un acabado totalmente preciso y con un acabado superficial mucho mejor. En este caso, las piezas se desarrollaron en acero herramienta C300, y como veis ahí, pues en unos plazos de producción bastante ágiles para lo que se busca, ¿no? Al final, estos insertos a nivel de validación conceptual siempre es una ventaja el poder agilizar tanto su fabricación. Otro ejemplo también de series cortas, en este caso desarrolladas en piezas de aluminio, un prototipo de soporte y lo mismo. En este caso, en una semana podíamos tener estas piezas ya en nuestra mesa para validar el concepto planteado. Otro caso de éxito que a lo mejor habéis visto últimamente por ahí, porque se le ha dado bastante difusión, ha sido un prototipo de mangueta que desarrollamos para el Fórmula Student de aquí de Vitoria, para la universidad. Entonces, al final se planteó este elemento como una conexión del chasis con la rueda que permitiera que, pues eso, integrando la transmisión y el propio motor. En este caso, para aligerarlo, se optimizó topológicamente y se fabricó en titanio. Ahí podéis ver que son unos 825 gramos la unidad de pieza. En este caso lo que se buscaba pues era, por un lado, cumplir con esas funcionalidades y a la vez intentar aligerar lo máximo posible la pieza. E interiormente, si os fijáis, lleva un postprocesado, lleva un mecanizado, porque al final en las zonas de fricción sí que es necesario darle ese trabajo posterior. Otro ejemplo, utillajes. Tanto cachavas para autoclave como utillajes de protección. Al final, como os decía antes, tanto en metales como en plásticos, también en plásticos podemos irnos a materiales gomosos, TPUs, etcétera, que
pues en este caso cumplen con unos requisitos especiales de esa flexibilidad que buscamos, ¿no? Galgas de control, seguimos con utillajes, donde en este caso en poliamida se ha buscado principalmente la funcionalidad, mejorar la ergonomía de cara al operario y por otro lado, pues en unos tiempos muy ágiles para obtener estas piezas. Una vez obtenidas estas piezas, también se les puede dar un postprocesado, un esmaltado, para darle diferentes acabados y validar diferentes acabados. Como veis ahí, se le puede dar hasta un acabado metalizado, como diferentes tonos según lo que busquemos en la pieza final. Ya os digo, unos acabados finales superficiales muy atractivos, pues dependiendo los usos que busquemos. Y por último, pues series cortas de elementos funcionales que necesitemos en el día a día. A lo mejor con la idea de evitarnos problemas de suministros, retrasos y demás, pues estas tecnologías siempre son una opción a la hora de intentar agilizar el obtener unas piezas de sustitución en nuestros procesos del día a día. Y nada más, espero haber sido lo más claro posible, haberoslo hecho bastante ágil, no demasiado pesado. Y si necesitáis contactar con nosotros, pues nos tenéis la oficina central en Vitoria y tenemos otra oficina en Barcelona, donde estaremos encantados de poder ayudaros con cualquier necesidad que os surja. Así que muchas gracias a todos. Vale, pues hola, soy Asier Cuesta, buenos días a todos. Y ahora la parte que me corresponde, pues el objetivo de esta parte va a ser, una vez que hemos visto cómo se fabrican las piezas, ¿no? Como nos ha comentado Nacho, pues lo que tenemos que hacer ahora sería verificar que esas piezas están correctamente fabricadas y para eso se puede utilizar la tecnología que vamos a explicar hoy. Sería la tecnología de tomografía. Voy a compartir. Y eso, el objetivo sería ese, que conozcáis cómo funciona esta tecnología, en qué consiste, qué tipo de análisis se pueden hacer. A ver, ahora se ve mejor, un segundo. Vale. Y eso, vamos a explicar un poco en qué consiste, qué tipo de análisis se puede hacer, estudios de porosidad, se pueden hacer un análisis dimensional y lo vamos a ver con unos ejemplos que espero que os resulten interesantes. Primero, trabajo en SARIC Metrología, soy ingeniero industrial y trabajo como ingeniero de aplicación en metodología SARICI. Sí que me gustaría hacer una pequeña introducción de la empresa. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero bueno, sí que me gustaría que para aquellos que no nos conozcáis, pues una pequeña introducción. Metrología SARICI forma parte del grupo UNZ y el grupo UNZ lo forman estas tres empresas. Por un lado tenemos Ferretería UNZ, que sería el fabricante o suele vender las herramientas industriales, y por otro lado tendríamos Metrología SARICI, que es el proveedor integral de herramientas y soluciones de metrología. Y luego, por último, estaría SARICAL Calibración, que es un laboratorio acreditado por RENAC. Metrología SARICI es una empresa familiar. Actualmente está gestionada por su quinta generación y tiene más de 35 años de experiencia en el entorno industrial. Nuestra delegación principal está en Guipúzcoa, nuestra sede está en Guipúzcoa, pero tenemos diferentes oficinas, tanto en Barcelona, Madrid y también en Pontevedra.
Trabajamos con estos fabricantes de metrología y nosotros nos apoyamos en estos fabricantes para poder dar una solución a nuestros clientes. Basándonos en estas tecnologías, intentamos buscar una solución a los problemas que tienen nuestros clientes. Dentro de Sariki ofrecemos también algunos servicios y sí que me gustaría remarcar, por un lado, la formación que damos nosotros y asesoramiento dentro de Sariki. Luego, por otro lado, estaría el servicio de ingeniería y proyectos y asistencia técnica. Sí que me gustaría destacar este servicio el servicio de medición de Sariki Precision Center. Este servicio tiene un espacio de 300 metros cuadrados donde tiene diferentes tipos de tecnología. Como podéis ver en esta diapositiva, tenemos servicio de medición de tomografía, tenemos una máquina de tomografía y después tenemos diferentes tecnologías, digitalizado 3D o máquinas tridimensionales. Pero durante esta presentación sí que me gustaría remarcar el servicio de tomografía que ofrecemos. Desde hace unos 2 años sí que trabajamos estrechamente con este fabricante de máquinas de tomografía. Es un fabricante francés, RX Solutions, y nosotros aquí en España vendemos máquinas de tomografía de esta marca. Es una gran ventaja porque ellos sí que tenemos exención de tipo en varias máquinas que vendemos con este fabricante. ¿Qué es exención de tipo? Pues la exención de tipo lo que nos permite es vender las máquinas y que no sean consideradas como instalaciones radiactivas. Cuando una máquina está considerada instalación radiactiva, sí que supone tener gente preparada para utilizar esas máquinas. Tiene que estar acreditadas, tiene que haber hecho unos exámenes, tienes que tener un supervisor, el operario tiene que tener una acreditación, y nosotros lo que hacemos es vender ese tipo de máquinas que, como están por debajo de los 200 kilovoltios, tienen exención de tipo y por eso no es necesario, al no considerarse instalación radiactiva, es posible que cualquier persona con una formación que nosotros damos pues pueda utilizar este tipo de máquinas. Y ahora sí que me gustaría centrarme en la máquina de tomografía, en los rayos X y la tomografía. ¿Para qué tipo de piezas se suele utilizar? Pues aquí tenemos unos ejemplos de las diferentes piezas en las que se puede utilizar la tomografía. Por ejemplo, en un tapón de una botella, ¿no? Nosotros tenemos un tapón de una botella y queremos asegurar que existe un contacto, ¿vale?, entre los diferentes elementos, entre el tapón y la propia botella. Si nosotros no queremos romper esa pieza por la mitad para comprobar que realmente existe contacto entre esos dos elementos, una opción que podemos utilizar sería la tomografía. Por eso es un ensayo no destructivo. También permite analizar los componentes electrónicos. Aquí vemos un ratón de ordenador. Si nosotros queremos comprobar que todos los componentes electrónicos funcionan correctamente, que no están rotos, que está bien soldado, porque muchas veces de un pin a otro pues parece que sí que está correctamente soldado, pero por este método, gracias a la tomografía, podemos ver que no se ha soldado o que en esa soldadura existe un poro y no pasa correctamente la corriente. Otro ejemplo, pues lo podemos ver aquí. Tenemos dos componentes diferentes y tenemos que comprobar que existe un contacto entre esas dos piezas. ¿Cómo lo podríamos analizar? Se puede, por ejemplo, con una máquina tridimensional, pues analizar justo o los dientes que tienen justo, o la propia rosca se puede analizar. Pues una vez que está hecho el montaje, es imposible. Pues con este método se puede garantizar que existe un contacto entre las dos roscas y que el producto pues sí que realiza la función que queremos. Ahora sí que voy a explicar un poco la máquina de tomografía, la propia máquina. Voy a volver 2 diapositivas hacia atrás
Entonces, esta sería la máquina que tenemos nosotros en nuestras instalaciones. Entonces, si nosotros nos asomamos por esa ventana, veríamos estas dos imágenes. Por un lado, el lado izquierdo, y luego, girando la cabeza hacia el otro lado, tendríamos la segunda. Aquí en la primera imagen, pues nosotros estaríamos viendo el cañón o la fuente de rayos X. Justo en la mitad estaría puesta la pieza y en el lado derecho el panel. A mí, para la gente que no tenía mucha idea de tomografía, me gusta explicar que funciona muy parecido a cuando vamos al médico y nos sacan unas placas, ¿no? Nosotros tenemos aquí los rayos X y en este panel funciona de la misma manera. Aquí en este panel aparecerían, pues después de atravesar la pieza, los rayos X van a atravesar la pieza y esa energía resultante la capturaría el panel. Pero básicamente sería como hacer diferentes radiografías. Lo único que en la tomografía lo que hacemos es rotar la pieza. Entonces aquí se generan los rayos X, atraviesan la pieza y se queda reflejado en el propio panel. ¿Cómo se generan los rayos X? Pues se generan, como hemos dicho, en el cañón o en el tubo. Dentro del tubo trabaja a vacío, ¿no? En vacío. Y hay un pequeño filamento. Se hace pasar una pequeña corriente a través de ese filamento y como existe un gradiente de tensión tan grande, los electrones de ese filamento se excitan y lo que hace es van desde el cátodo, desde el lado negativo, al ánodo. Como existe un diferencial de tensión tan grande, la velocidad que cogen los electrones es muy grande. Y esos electrones colisionan con esta parte que tenemos aquí abajo, que sería el target, que es de tungsteno. Al colisionar el electrón contra el target, se genera muchísima energía. Y esa energía, el 99% de esa energía es calor. Pero ese 1% que se genera en esa colisión se convierte en rayos X, que es lo que nosotros vamos a utilizar para el estudio y para realizar el estudio de tomografía. Una vez que hemos conseguido los rayos X atravesarían la pieza, absorberían parte de esa energía y la energía resultante quedaría reflejada en el panel. Y después lo que tenemos que hacer sería automáticamente la pieza va rotando y tendríamos diferentes proyecciones. Se puede definir esa cantidad. Por ejemplo, pueden ser 1440 proyecciones, pero se puede aumentar. Con 1440 proyecciones tendríamos los datos de la tomografía en un plano, en 2D. Y rotando y realizando diferentes mediciones, rotando la pieza, obtendríamos ese resultado de la tomografía en 3D. Aquí es un poco, en esta diapositiva aparece la explicación que os he comentado antes. Aquí tenemos el filamento donde se generan, de donde cogemos, de donde se generan los electrones. Esos electrones del filamento son los que se desplazan y colisionan contra el target. Y aquí se generan los rayos X. Y tenemos una foto del target de tungsteno. Y a mí sí que me gustaría explicar esta diapositiva porque me parece muy interesante, sobre todo cuando hablamos de resolución. Claro, muchas veces nos llegan los clientes y nos dicen, ¿cuánto es la resolución que tiene tu máquina? ¿Podría analizar esta pieza, este detalle? Pues claro, eso es muy complicado sin haber hecho una medición. ¿Por qué? Porque entra en juego la magnificación. La magnificación sería la distancia. Entra en juego la distancia en la que está la pieza respecto de la fuente. Entonces, no es lo mismo tener una pieza pequeña que lo puedes aproximar mucho a la fuente o una pieza grande que no te queda otra que alejarlo cerca del panel. Porque recordemos que la pieza tiene que rotar y, claro, según cómo sea la forma de esa pieza, puede colisionar con algún elemento. Entonces, también nos conviene alejarlo de la pieza. Y, como hemos dicho, la resolución es el tamaño del píxel entre magnificación.
Entonces, en función de la distancia que exista entre la pieza y la fuente, la resolución se modifica. Ahora voy a, como he comentado antes, nosotros trabajamos con el fabricante de máquinas de tomografía, con RX Solutions, el fabricante francés. Y estas tres máquinas que os voy a comentar ahora son la EasyTom XL, EasyTom S y EasyTom. Va en función del tamaño de pieza, son diferentes tamaños y en cada uno de ellos podemos trabajar con piezas de diferente tamaño. Las tres tienen exención de tipo, por lo que podríamos trabajar sin ser consideradas instalaciones radiactivas. Y con eso nos permite que no es obligatorio que esté un supervisor o que tenga una persona que sea operario acreditado por el Consejo de Seguridad Nuclear. Por otro lado, ¿cuáles son los factores determinantes? Los factores determinantes en la tomografía son el material, el espesor y el tamaño de pieza. El material es fundamental. Es muy diferente la tensión que vayamos a utilizar para plásticos o para metales, para aluminio y luego para acero todavía, al ser más denso, ahí sí que necesitaríamos más tensión. Entonces, eso, cuando os hablan de tomografía, lo primero que tenéis que saber para saber si se va a poder hacer o no es en función del material. Si nosotros tenemos un plástico, es menos denso, por lo tanto necesitamos menos kVs, menos voltaje. Vale, ese sería el material, muy importante. Luego el espesor. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el espesor es un parámetro muy importante. Como hemos dicho nosotros, los rayos X, una vez que se generan, tiene que atravesar toda la pieza. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que esos rayos X no tengan la energía suficiente como para atravesar un espesor muy grande. Entonces tenemos que estar siempre, nos va a limitar, es un factor que nos va a limitar bastante, sobre todo los kVs. Con los kVs lo que conseguimos es la penetración en el material. Cuantos más kVs tengas, pues mayor distancia podrás atravesar, mayor espesores podrás atravesar. Entonces es algo muy importante también el espesor y el material. Y después el tamaño de pieza. Y directamente relacionado con la resolución, como hemos visto. Si la pieza es muy grande, lo tendremos que poner cerca del panel. Con eso que conseguimos que la magnificación sea menor. Al ser menor, la resolución será peor, como hemos visto antes en la fórmula anterior. Entonces, para ver, sí que vamos a ver ahora diferentes análisis que se pueden realizar en las piezas. Nos hemos centrado en esta presentación de hoy en el sector de automoción. ¿Qué se suele hacer, sobre todo en el sector de automoción? Pues la detección de grietas es muy común, análisis de porosidad y, sobre todo, también las paredes delgadas, o sea, analizar el espesor de las paredes. Como ejemplo, pues se puede ver en esta pieza, ¿no? Nosotros vemos cómo, pues por el método de fabricación de la pieza, durante la fundición, vamos, en la colada, se han generado algunas turbulencias que han originado unos poros interiores. El fabricante, claro, tiene que saber cuál es la situación de la pieza, ¿no? Si realmente existe algún poro dentro que luego pueda ocasionar alguna fractura, ¿no? Justo por esta zona de aquí. También, ¿qué se puede analizar en esta tomografía? Veis que tiene una junta, es diferente material y tenemos que garantizar que una vez hecho el ensamblaje de los diferentes elementos, queremos analizar cómo está, ¿no? Una vez que está montada la pieza, si realmente cumple la función. Pues por aquí vemos que sí que cumple, porque aquí no puede pasar el líquido que venga por aquí, no pasa por aquí y realmente esto funciona como una junta. Ese sería un ejemplo, el que hemos visto, análisis de ver los defectos que pueda tener la pieza en el interior. Por otro lado, también tenemos
el estudio, el análisis de porosidad, como comentaba. Creo que se ve bien en rojo, en diferentes colores, los diferentes poros que tiene la pieza. En diferentes colores aparecen por tamaños. Están clasificados por tamaños y cada tamaño, cada dimensiones, ¿no? tiene su color. Se puede ver de una manera muy rápida si existe porosidad, en qué zona se puede hacer, se pueden clasificar, ¿no? Se puede ver si es, cuál es el diámetro máximo del poro, cuál es el diámetro o cuál es el volumen en milímetros cúbicos de cada uno de los poros. Se generan unas tablas donde se puede identificar claramente cada uno de los poros. Y nos suelen pedir bastante análisis de porosidad, sobre todo en piezas de plástico, se suele pedir mucho. Y también, ¿no?, se puede realizar un análisis dimensional. No nos olvidamos, no nos centramos únicamente en análisis de poros o grietas, sino que se puede hacer un análisis dimensional. ¿En qué casos? Por ejemplo, en agujeros interiores, donde tienes que medir un diámetro que no puedes medir, por ejemplo, con una tridimensional. Si no puedes medir con una tridimensional, la única manera sería a través de tomografía. Con Volume Graphics se puede utilizar, se puede calcular exactamente el diámetro de un cilindro. Mediciones de piezas de automoción, donde se puede ver el acabado, si tiene algún defecto. Se suelen realizar también color mapping, os sonará también a alguno de vosotros, donde comparamos el nominal contra la pieza real. Y se pueden generar, de un vistazo se puede ver si hay sobrematerial o si en alguna zona está por debajo del nominal. Y es una manera bastante rápida para identificar si hay sobrematerial o no en alguna de las zonas. Aquí vemos un pistón ¿vale?, para automoción. Se pueden crear diferentes secciones, ¿veis?, en cada uno de los planos, para ver si hay algún defecto interno. Aquí otro ejemplo de análisis de porosidad, donde vemos el tamaño de los diferentes poros. Se puede ajustar la escala, que nos va a decir en milímetros cúbicos pues, cuál es el poro más grande que existe en esa pieza. Como veis, es un estudio que se suele realizar muchas veces, ¿eh? Se baja el nivel de transparencia de la pieza y así se puede ver fácilmente lo que os he visto, lo que hemos visto antes, lo que os he dicho, se puede ver la diferencia que existe, un color mapping, donde se puede ver la diferencia entre la pieza real con su nominal. En este caso, también podemos tener la información del interior de la pieza, si hay algún defecto interno o algún poro. También en los composites, en los materiales composites, se pueden ver los diferentes elementos que componen ese material. Ahí las y otro estudio de porosidad. Y luego he añadido esta diapositiva donde se puede ver que no solo que se puede analizar también componentes electrónicos. Esto sería un caso real donde el cliente quiere ver si existe algún defecto en la soldadura de los elementos electrónicos. Se puede ver si en la soldadura o dentro de los componentes electrónicos si hay algún defecto, si hay que volver a soldar, si no se ha soldado bien. Es otro ejemplo que se puede realizar aquí en tomografía. Luego aquí, como me ha parecido interesante, sí que es una pieza de Optimus 3D, que lo fabricó Optimus 3D en fabricación aditiva, era en titanio, y lo que hemos hecho nosotros ha sido tomografiar esa pieza, que era un implante torácico en este caso, y lo que hemos hecho ha sido un color mapping.
Entonces, por colores podemos ver fácilmente por dónde, en qué zona hay menos material y en qué zonas pues realmente hay más material que lo que tendría que haber. Esto, es una pieza que hemos hecho con la máquina de tomografía que tenemos nosotros. Simplemente recordaros que tenemos ofrecemos diferentes servicios. Aquí abajo tenéis el servicio de medición. El contacto es Esther Álvarez. Aquí os dejo el teléfono y su correo. Y si queréis cualquier pieza, pues le podéis hablar con ella. Pues necesito realizar la tomografía de esta pieza. Y ella os pasa, pues, os resuelve las dudas, os pasa la oferta, lo que queráis. Y luego, como siempre, el teléfono de los comerciales y de soporte, muchos de vosotros ya nos conocéis, y la página web. Vale. Si tenéis cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros e intentaremos solucionarlo vuestra duda y aclararos. ¿Vale? Gracias, espero que haya resultado interesante y cualquier duda que tengáis nos comentáis.